Bueno amigos, otro día, un día menos, o un día más, o una noche más bien, todo hay que decirlo, de caipiriñas, mentiras y cintas de vídeo, ese canal que refresca tu mente en verano, como aquellos capítulos de Baywatch que echaban en la televisión durante aquellas horas vacías de significado, pero repletas de, ya sabéis, de chicas en bañador rojo que se sumergían en aguas azules. La silicona y el agua, ya sabéis, son sustancias que sí, que hoy vamos a hablar de un cómic. Vamos a hablar de un cómic, pero bastante peculiar, porque una de las cosas más satisfactorias de este canal es encontrarte historias con autores que en principio no terminan de encajar, pero que después, pues bueno, a fuerza de pelear y a fuerza de fe y a base de disfrutar, pues te acabas encontrando cosas interesantes. Aliens Alchemy, dibujado por Ricardo Corben. Que es como que dices, coño, es que no pega absolutamente nada en principio, ¿no? Ya sabéis que los Aliens, son diseñados originalmente por H.R. Giger, al cual, por cierto, le hice un vídeo hace tiempo, hojeando un libro suyo, un libro de ilustraciones recopilatorio y tal. Y, a ver, es un tío que a mí sigue siendo a día de hoy uno de los ilustradores que más me gustaban, o que más me gustan. De adolescente me encantaba, un tío con un estilo ahí realista, así, muy oscuro, a veces muy sobrecargado, con aerógrafo y tal. Y es que Richard Corben es un tío que ya sabéis que viene del cómic underground de los 60, y es un tío que se caracteriza por los volúmenes, por las formas grotescas, retorcidas a veces, por utilizar un estilo de dibujo que... A ver, un poco el resumen sería que está muy bien hecho, pero está en la medida exacta de cantidad, por así decirlo. Es como que es un tío que mediante las masas, mediante las sombras, ¿vale? Mediante a veces la simplicidad, pero sobre todo hacer que los dibujos tengan mucho peso, pues hace que las cosas funcionen, y especialmente cuando se colorea, que no es el caso, pues bueno, es una locura, es un pionero, un rompedor. A ver, Richard Corben, le he hecho muchos vídeos y pretendo hacerle muchos más. Además, este cómic encaja dentro de una categoría que a mí también me interesa, que es obras tardías dentro de la carrera de Richard Corben. Como os he dicho antes, este tío empieza a finales de los 60, se tira todos los 70 y los 80, cañón haciendo cómics, se planta en los años 90, ahí se encuentra con una crisis, tanto de edad como del mercado. Este tío, a ver, era un pionero también a nivel de querer autoeditar sus propias obras, crear sus propios sellos, hacer sus historias, sus movidas, pero realmente ninguna de sus creaciones llegó a reventarlo a nivel de mainstream. No llegó a convertirse en el dueño de ninguna super franquicia de cómics ni nada así. Y cuando le llega a los finales de los años 90 es un tío que reconvierte su carrera y empieza a dibujar personajes de otros. O sea, resumiéndose un poco, acaba dibujando cosas de Batman, cosas de Puño de Hierro, acaba haciendo una historia del Punisher, el final también, Hellboy, o sea, empieza a hacer un poco ahí trabajos para los sellos importantes, ¿no? Y con Dark Horse acaba trabajando con la franquicia de Aliens en 1997. Me ha costado llegar hasta aquí, una auténtica barbaridad. La cosa es que, a ver, aquí, bueno, primero antes de nada, biblioteca. Agradecimiento súper importante a la biblioteca de mi ciudad, en este caso, que es en la cual me encontré este tomito, que dije, güey, es que este es perfecto para hacerle un vídeo. La verdad es que además un vídeo bien veraniego, Richard Corben, que siempre te alegra la vida, ¿no? Y ya os digo, una historia ahí que no te esperas, pues no te esperas porque realmente tampoco el autor le encaja mucho. Aunque sí es cierto, y aquí aprovechamos para hacer un poco de recuperación, que Richard Corben, en los 70 sobre todo y parte de los 80, es un autor famoso por su tratamiento de las historias de terror. Aquí ya hice un vídeo de algunas de sus historias basadas en relatos de Allan Poe, por ejemplo, que se publicaban en aquellas revistas, ¿no? En la Creepy. Aquí en España, pues yo imagino que en Dossier Negro se le dio, en la Creepy también, en revistas tipo Vampus, la Rufus, esas historias. Pues bueno, a ver, es un tío que desde luego los relatos de miedo, de terror, relatos góticos, los maneja, a ver, eso es un mito el tío. Así que esto, pues, tiene también muchos puntos para funcionar, aunque también es cierto que juega en ese terreno tan especial que tiene el universo de Alien, de estar entre la ciencia ficción, una especie de distopía futurista tecnológica, y el relato de puro terror con todo ese suspense y ese rollo, ¿no? Que es lo que hace que esta franquicia, aunque es un poco maltratada a veces por la cantidad de referencias que salen, pues siempre funciona. Siempre que sale algo de Alien se te levanta un poco la ceja y dices, venga, vamos a ver de qué va esta peli. Y en este caso el cómic, bueno, está guionizado por John Arcudi, que es un tío al que conocemos sobre todo por su trabajo con La Máscara, con The Mask. Es el guionista, digamos, original, por así decirlo. Es el guionista de las historias clásicas, incluyendo el crossover de Lobo y La Máscara, si no recuerdo mal.
Creo que, no sé si estaba Alan Grant también metido, pero creo que hace el guión. Y es un cómic loquísimo, ese ya hablaremos de él. Ese Maxi, por cierto, una dedicatoria para Maxi. Ese me lo pasó, lo tuve hace tiempo y lo recuperé gracias a que Maxi me lo envió para hacerlo en vídeo. Pero hoy estamos hablando de Alien. Y como os decía antes, pues, a ver, lo bueno y lo malo que tiene Alien, o Aliens, con S, ya sabéis, es el concepto de que al final, a ver, ha habido tantas visiones de este universo, ha habido tantas ideas, que las historias realmente ya llega un punto en que no son tan importantes. Siempre sabes que va a haber un espacio opresivo con una comunidad humana, la cual se va a encontrar con la gran amenaza que son los aliens, que va a parecer totalmente imposible de detener, que va a masacrar a todo Dios y que va a haber un final catártico que seguramente implica un sacrificio. Siempre, a ver, las historias de aliens siempre son más o menos iguales, ¿no? Y aquí lo que nos encontramos es nada más empezar una nave, ¿vale? Una nave varada de los aliens, que bueno, que digamos que es descubierta o algo así por este tipo que estáis viendo tan peculiar, y que se encuentra con esto que parece una especie de holograma que le hace huir. Bien, esto nos sirve como excusa para descubrir un mundo, un planeta futurista que vive en una especie como de aislamiento. A ver, se mezclan varias ideas. Vive en una especie como de aislamiento religioso. Estamos presenciando que el desarrollo industrial de este mundo está empezando a generar problemas de polución y demás. Recordemos que en los años 90 ahí hubo un boom importante de los mensajes ecologistas y todo este rollo. Entonces aquí nos encontramos como una especie como de equilibrio, ¿no? De conflicto entre ese ecologismo que es muy propio de la ciencia, de los avances tecnológicos y tal, y por otro lado una especie como de poder religioso o algo por el estilo, una especie de estructura como de secta que hace que existan pues unos ciertos conflictos, ¿no? Porque ya sabéis que, por ejemplo, los fanáticos religiosos, cuando a la Tierra les sucede algo terrible, suelen decir que son designios de Dios o designios de los dioses. Y eso hace pues que los hombres de ciencia pues tengan un conflicto. Aquí es donde empieza una especie como de pues inicial situación en la cual además nos damos cuenta de que, pese a que esto es el futuro, esta sociedad están un poco aislados. O sea, es una sociedad atrasada, que es bastante extraño cuando estás hablando de un relato en el futuro. Pero es como una sociedad que se ha quedado muy atascada en un momento concreto, ¿no? Y bueno, evidentemente nos asomaremos a sus conflictos y a sus historias. Como veréis, Richard Corben no se complica nada la vida a la hora de dibujar las páginas. Fijaos que tampoco se está matando a describirnos los edificios, las arquitecturas. No es necesario, porque en este caso son los personajes los que llevan la historia. Es el tipo de historia en la cual hay mucha cámara con las caras de los personajes hablándonos del contexto, que es el que realmente termina de construir la historia que nosotros vamos siguiendo, ¿no? Richard Corben no dibuja mucho, pero dibuja muy bien. Y vale, sí que vemos eso. Sectas, historias, ocultismos, líderes religiosos, fanáticos. Mira cómo dibuja Corben, siempre con sus sombras potentes y su estilo. Y bueno, evidentemente, ¿qué va a suceder? Que en mitad de este territorio aislado, pues muerte, destrucción, malas señales, malas situaciones, sangre que refleja. Clásico del estilo de Richard Corben. Una cosa que solía hacer mucho, y que solía hacer, la hizo toda su carrera prácticamente, era utilizar los reflejos del agua, los reflejos de la sangre. Era un tío que manejaba muy bien lo que os decía antes, el tema de las masas, el tema de... Muchas veces el tío trabajaba, ya lo he dicho en otros vídeos, trabajaba utilizando figuras de arcilla como referencia de las luces y poder jugar así. Y por eso es que sus dibujos solían tener mucho peso y solían tener este tipo de juegos ahí como muy tridimensionales para la época, que dejaron a la gente loca. O sea, en serio, Corben, pionero total, ¿no? Vale, pues eso, tenemos esta sociedad llena de gente pues que vive en la oscuridad y en el misterio, en manos de la religión y de mensajes fatalistas, y de pronto, pues en mitad, mirad qué planos más corbenianos, en mitad de todo esto, también mola el concepto de las fábricas de fondo todo el tiempo, ¿no? Y lanzando la polución. Los colores, ¿quién los hace? Los colores los hace John Pound, al cual no conozco. Tal vez vosotros en comentarios sepáis quién es, no lo sé. Pero los colores, fijaos, le dan ahí todo el toque ahí bueno. Un toque muy alien. No hay otra expresión que lo describa mejor. Es industrial, es distópico, es un alien colgando boca abajo. ¿Veis otra vez el concepto del reflejo? El jugar con la perspectiva forzada, y en este caso en la cabeza del alien se refleja este señor. Mira qué bien dibuja este cabrón,
Es que, joder, tío, donde hay clase de Corben lo tiene. Y ya era un Corben mayor aquí. Ya ya era un Corben cincuentón. Muy chulo, muy chulo. Bueno, aquí, como os decía antes, evidentemente ya ha aparecido el alien. Entonces lo que vamos a tener son las típicas situaciones de tensión. De, oh Dios mío, hay algo terrible en el pueblo. Qué clásicas estas viñetas de Corben, por estos estilos ahí. Nos van a ir matando uno a uno, lo que os decía antes, de que la historia se cuenta con las caras de los personajes. Realmente, en este caso, Corben cuenta con figuras constantemente las historias. Y como os daréis cuenta, un detalle importante que nos define que estamos en los años 90. Hay mujeres, dibuja Richard Corben, y la talla de sujetador no supera el 3000. Esto, para los que no sepáis quién es Corben y sea la primera vez en un vídeo que escuchéis hablar de él, diréis, Samuel M. Jackson con M de mucha potencia. ¿De qué estás hablando? Vale, Richard Corben es famoso por muchas cosas. Una de ellas es la hipervoluptuosidad que le daba a las chicas. Sí, al tío, yo qué sé, pues le gustaban las curvas extremas y es que las dibujaba con el centro de gravedad muy desplazado hacia adelante, ¿sabes? Y en este caso, no, en este caso es más bien ahí tirando a normal. Así que tenemos ahí un Corben modosito y mirad la entrada del alien, clásicas tipografías manuales. A ver, estas páginas da gusto verlas. Estas páginas, a mí particularmente, me encanta ver esto, tío. Nada más, el terror, joder, mirad esta página, esta viñeta está guapa, con el alien ahí lanzando esa especie de lengua, llamémoslo lengua, metiendo la lengua en la boca de esa chica y el tipo con la mandíbula rota, mirando con cara de terror, diciendo yo seré el siguiente. Está muy chulo, tíos, está muy chulo. Bueno, un poco la clave de esta historia, aparte de ir descubriendo que va apareciendo el alien, hay que decir una cosa también, Corben, yo no le recuerdo ningún trabajo que digas, joder, qué malo es este trabajo. Es cierto, no lo recuerdo mal, pero Alien es cierto que no es exactamente su personaje, no termina de pegarle del todo a su estilo. Y, en fin, digamos que sí que tiene... A ver, hay una cierta justicia en todo esto, porque Corben era conocido, sobre todo en los años 70 y 80, porque, a ver, igual que os he dicho antes el concepto de las mujeres y su voluptuosidad exagerada, también estaba el concepto de los hombres y su voluptuosidad exagerada. Los hacía todos hipermusculosos y Aden hacía que fuese desnudo y con un enorme, ¿sabéis?, colgando. Gigantesco. Era como en plan, pues no sé, era como un actor no por, calvo, musculoso, hiper dotado y que iba en pelotas por el mundo. Ese era Aden. Sí, era así de absurdo. Y después, aparte, a veces a nivel humorístico, muchas veces hacía monstruos fálicos. Había monstruos fálicos. Hay portadas de Richard Corben que es que ves monstruos que tienen forma directamente, pues, de eso. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Es el monstruo erección mortal de la noche que ha venido a matarte. Ha venido a matarte y a diseminar sus semillas. Sí, es que al final lo de los aliens es un poco turbio, ¿no? Porque son bichos fálicos que se reproducen, ¿sabéis? Introduciendo su historia. Vale, bueno. Mira que va para otra viñeta. Los colores muy guapos. Dibujo muy, joder, me hubiese gustado mucho ver un 100 balas dibujado por Corben, porque le pega, joder. Clásico ahí, muy económico. Bueno, un poco la clave de esta historia, ¿vale? Un poco el plot twist, lo que le va a dar el interés. Ya tenemos creado el contexto. Mirad una vez más, páginas muy guapas. Aquí nos están contando un poco la historia de la religión, de Dios nos salvará a todos, de en este planeta estamos solos, pero teniendo la fe todo va a salir bien, bla, bla, bla. Vale, el tema es que voy a ir pasando páginas. Os enseño Corbens para que disfrutéis, ¿vale? Pero un poco la clave de esta historia es que a medida que vayamos pasando páginas, vamos a descubrir la verdadera historia que está detrás de la nave con la que empezamos el cómic. Que es que esa nave, inicialmente, ¿vale? Habrá una mujer que estará explorando, intentando, pues eso, esclarecer, acudirá a las instalaciones de la famosa secta religiosa y se encontrará a este tipo. Que no es un personaje de los 90, no, es un androide. Aunque bueno, sí es un personaje de los 90. La cosa es que este personaje, evidentemente, en el mundo de los aliens ya sabéis cómo funciona el tema de los sintezoides, ¿no? Los androides, pues que son seres sintéticos. Muy interesante, por cierto, el desarrollo que se les ha ido dando en la saga de Alien. Son réplicas de seres humanos que, bueno, en principio servían para proteger a los humanos que estaban hibernando, ¿no? Durante las largas travesías espaciales. A ver, a mí lo que me gusta, una de las cosas que me gusta de Aliens es que es como en plan la típica historia espacial de ciencia ficción,
pero cabrona, ¿sabes? Pero cabrona, pero con mal rollo, con turbiedad. Y eso a mí me hace que, no sé, hace que me atraiga más de la media, digamos, esta historia, ¿no? Bueno, lo que nos cuentan es que este androide básicamente lo que hacía era, pues eso, cuidar de una colonia de niños, básicamente, que estaban en la nave, ¿vale? Él era una especie de robot niñera. Y bueno, estos tenían literatura infantil. Y muchos años después acabamos descubriendo que estos niños fueron los colonos de este planeta. Y que los libros infantiles que se les leían a los niños cuando estaban en la guardería básicamente se acabaron convirtiendo en sus sagradas escrituras. Es decir, que su religión en gran parte está basada en lecturas infantiles. Y dices, este cómic lo ha pensado, amigos míos. John Arcudi me ha dado una idea. Bueno, el tema está en que una vez que descubrimos esto con tremendísimo horror, ¿vale? Pues los niños finalmente acaban. Evidentemente el androide no envejece y los niños sí. Y los niños se han convertido en fanáticos religiosos. Así que traicionan al androide y le rajan. Por eso nosotros le descubrimos así en un estado tan lamentable. Vale, lo que nos cuentan es que en la nave no solamente estaban los niños y el androide, sino que había pues huevos de alien, que eran un poco, pues son un poco como que estaban latentes, los tenían como encerrados y eran un poco como la amenaza de destrucción que tenía este mundo, ¿no? Y bueno, un poco con lo que juega la secta esta infernal es con abrir las puertas de la nave, abrir las puertas de la cámara en la cual estaban los aliens y ir liberándolos, diciendo que si Dios está con ellos y les quiere, pues que en realidad los monstruos simplemente limpiarán este mundo de mal, pero que ellos no tienen nada de lo que preocuparse, ¿no? A ver, en verdad, como veréis, no es una historia de Alien tampoco que digas, me está sorprendiendo o es muy distinta de todas las demás que me he leído, las películas que he visto, ¿no? Pero claro, en este caso con la ventaja de tener este estilo gráfico que es bastante peculiar. Los colores, a medida que los voy viendo, me van gustando cada vez más. Bueno, evidentemente habrá tremendo conflicto final, como veréis, hay bien de sangre, que eso, pues en el 97 las historias no destacaban por ser especialmente gores. Los acabados manuales de Corben, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Todo súper dibujado. Acabaremos descubriendo, pues que sí, que esto es un holograma, hasta que aparece dentro de la nave, el alien, la destrucción, la sangre. Vale, mirad, un poco de penetración. Penetración lenguil. Joder, esto suena terriblemente mal, o sea, exactamente como tiene que ser. Y mirad. No le pega a Corben, es verdad, no le pega, tío. No le pega a alguien, no le pega a Corben, pero funciona. ¿Por qué? Pues porque donde hay talento, amigos. Bueno, en fin, una historia de Corben. Pues ¿qué tenéis? Una mujer disparando, el mundo yéndose al infierno, la gente muriendo. Y finalmente, bueno, acabarán consiguiendo imponerse a la amenaza y esta mujer se tendrá que enfrentar a un nuevo mundo salvaje, deseando, pues, aventuras y sí, fatalismo, un poco de fatalismo. En fin, las portadas, como veréis, súper potentes, que ya os las he enseñado antes. Y la verdad es que, joder, estaba guapo ver que el amigo Ricardo... A ver, John Arcudi, genial también, porque creo que le da el guión que necesita. Honestamente, creo que la historia tiene puntitos interesantes, respeta muy bien las líneas de esta saga, de esta franquicia, que eso, pues bueno, a ver... Digamos que también existe la posibilidad de cagarla y hacerlo mal, y Arcudi aquí le da a Corben el puntito necesario. Pero encontrarnos con esta versión gráfica, joder, además es que yo pensaba que este cómic, cuando lo vi en la biblioteca, pensaba que era de los 2000. Tenía toda la pinta de ser de los 2000, de esta época de Corben, de cuando vuelve a hacer cosas tipo Hellboy y tal. Pero no, esto es del 97, o sea... Como os decía antes, pues encaja exactamente en esos 90 en los que Dark Horse Comics estaba publicando las licencias de Depredador, de Aliens, de Terminator. Y joder, la verdad es que es muy digno, está muy digno. No es tan bueno como uno al que le hice vídeo hace no tanto, el de Aliens Salvación, puede que se llame, Aliens... No me acuerdo, que estaba dibujado por Mignola. Madre mía, ese es que tenía un guión y un dibujo que, a ver, estaba a otro nivel, pero esto es muy recomendable también, amigos. En fin, ponedme qué opináis, lo voy a dejar ya. ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado, no os ha gustado, lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿Os gusta Ricardo Corben? ¿No os gusta? ¿Os gusta Alien? ¿No os gusta? ¿Os gustan las dos cosas si creéis que encajan? ¿O no? ¿O qué? Ponedme en los comentarios, que ya sabéis que es el mejor sitio del canal donde tenemos pues la interacción necesaria para que esto no sea un tipo hablándolo en micrófono y al mismo tiempo te digo que me gusta, me encanta, cómo me gusta, Dios, el me gusta, cómo me gusta, espectacular, el no me gusta. No, eso sí que no. Igual que sí que no, el que sé que si no está suscrita ni suscrito. Lo sé, las estadísticas lo dicen.
Me lo dicen. Y no mienten las estadísticas. Sobre ti no mienten. Suscríbete, hombre. Y así mejoras mis números un poco. Y me alegras un poco la existencia, joder. Que no está mal eso. Y al mismo tiempo comparte que... No sé, tío, es verano y la gente le gusta la alquimia, Alien y las muertes fálicas. Sí, a la gente le gustan esas cosas, ¿no? En fin, necesitamos 2 palabras para despedirnos que van a ser... Van a ser... Religión mortal. Jean-Claude Van Damme en Iglesia mortal. Iglesia sangrienta también molaría, ¿no? Pero bueno, ya para otro día. En fin, amigos, disfrutad.